los latinos, los hispanohablantes, si van con la capacitación de vida, pueden ser de los misioneros más efectivos que puede haber en el mundo. Conozco dos casos donde se han convertido al Islam. Y si te has convertido al Islam es que nunca tuviste raíces teológicas. Tenemos que saber cómo defender nuestra fe ante los argumentos del Islam. Nos empachamos de buena doctrina, pero nunca salimos a ejercitarlo. Nunca salimos a la guerra. Estoy viendo una pequeña tendencia en algunas partes de América Latina de tomar la doctrina reformada y hacer de eso un fundamentalismo cada vez más cerrado, y eso nos va a terminar ahorcando. Hola y bienvenidos nuevamente a este espacio de Team Misiones. Team es una agencia misionera que sirve a iglesias en América Latina y en diferentes partes del mundo para acompañarlos en su camino de participación en la misión global de Dios. Dios tiene una misión para la iglesia y Team está aquí para servir. Y en esta ocasión me encuentro con Sam Masters, aquí en tu casa, En en mi el, casa, en, sí. en el seminario William Carey. Gracias por recibirnos aquí, Sam. Y bueno, hay muchas cosas que están pasando en estos días. La cumbre misionera juvenil que la Iglesia Crecer está hospedando, impulsando. Gente del seminario Carey está trabajando también fuertemente en estos días para recibir a personas de diferentes partes de Argentina y de otros países de América Latina para la cumbre. Pero gracias por estar con nosotros. Sí, no, gracias a ustedes y la verdad que estamos muy animados. Creemos que esta conferencia, obviamente es la tercera que hacemos, ¿no? Se hizo allá en tu casa, se hizo una, y antes de eso se hizo en Sevilla, y pensamos que es parte de algo muy importante que Dios está haciendo en el mundo hispanohablante, y la verdad que nos anima muchísimo. Ujú. Antes de hablar un poquito de las relaciones entre iglesias que se están creando a raíz de todas estas conexiones, amistades, relaciones, cuéntanos un poquito de la Iglesia Crecer y el seminario William Carey. ¿Cómo nacieron? ¿Hace cuánto tiempo Sí. están sirviendo aquí en Córdoba? Bueno, yo en realidad en Argentina desde el año 73 que vinieron mis padres de misioneros. Así que yo soy, creo que más argentino que americano. Ujú, Me siento más en casa aquí, así que ya son muchos años. ujú, Esta iglesia se comenzó en el año 92. Fuimos un grupito de 12 que comenzamos, y el Señor ha bendecido, ha crecido, tenemos muchos universitarios, y siempre con la visión de que fuera una iglesia, dos cosas: una iglesia bíblica con una doctrina sólida, una eclesiología bíblica, pero por el otro lado también queríamos que fuera una iglesia misionera, de mm. poder enviar. Entonces, la verdad que lo que está pasando ahora es la culminación de un sueño de casi 30 años, porque el año que viene cumplimos 30 años como iglesia. Así que la Wow. verdad que me siento viejo de que han pasado los años, pero que ha valido la pena. Ujú, pero útil. Sí, por Ah, Dios nada más, pero Dios ha sí. sido muy bueno. Y el seminario Carey entonces nace en respuesta a la necesidad de preparación de obreros. Sí, fue una cosa muy práctica, ¿no? Por ahí uno soñó con tener un seminario que creciera, tuviera más alcance, pero sinceramente empezamos por una necesidad práctica de capacitar a los que en nuestra propia iglesia estaban queriendo prepararse para el ministerio. Y bueno, el Señor en su gracia fue dando oportunidades, puertas que se fueron abriendo, y la verdad que en los últimos años el crecimiento que hemos visto ha sido muy, muy, muy grande, y nos sentimos muy bendecidos. Y tiene un enfoque misionero, pero no es solamente para misioneros, es para capacitar líderes para una iglesia misionera. Entonces, toda iglesia sana puede encontrar aquí recursos para capacitar líderes, pastores, misioneros, pero también consejeros. Tenemos un fuerte elemento de consejería bíblica. Entonces yo digo eso, es para capacitar líderes para una iglesia misionera. Ujú. Sí, y he leído en varios lugares este lema, ¿no?, del seminario Carey, que es una teología y un estudio bíblico fuerte, pero un corazón
misionero Sí. que impulsa también el conocimiento. Sí, exactamente. No lo tengo de memoria, debería tenerlo de memoria, pero esa es la idea. Esa es la idea. Y bueno, en este contexto de Iglesia Crecer, Seminario Carey, también nace este esfuerzo de movilizar no solo Iglesia Crecer, pero también las iglesias en América Latina, ¿verdad? Y cuéntanos un poco entonces, desde tu perspectiva, por qué es importante que haya un grupo de iglesias y no una sola iglesia que esté persiguiendo la misión de Dios de manera conjunta. Sí, sí. Yo creo que podemos hablar en cuanto a dos niveles. Un nivel sería qué está pasando en Argentina, que es de mucha importancia para nosotros. En los últimos años hemos podido formar una asociación de iglesias. Podemos hablar ya un poco de eso, por qué la importancia de una asociación de iglesias. Pero en otro nivel, lo que está pasando a nivel mundo hispano también es importante. No es exactamente una asociación de iglesias como, como la que tenemos local, pero es otro tipo de asociarse que también es de mucha importancia. Y creo que lo que hemos visto en el mundo hispano, en parte se está viendo en todo el mundo, pero ha habido un proceso en los últimos 20 años y algo, a partir de un nuevo entendimiento de lo que es la doctrina bíblica, de lo que es la soteriología bíblica, con grupos como Coalición para el Evangelio, ministerios como Simeon Trust, como Nueve Marcas, una serie de ministerios que han impulsado un entendimiento más sólido de las escrituras y ministerios que han ido haciendo talleres y distintos eventos en todo nuestro ambiente y eso ha hecho de que nos vayamos conociendo, personas que a lo mejor no pensamos, no es de que somos calcos los unos de los otros, podemos tener algunas diferencias, pero tenemos en común, por ejemplo, un entendimiento de lo que es la doctrina de la salvación, de que el Dios es el que toma la iniciativa y Dios es un Dios misionero, Dios es un Dios que busca al perdido y a nosotros nos llama a ser parte de esa misión. Bueno, entonces ese proceso de 20 años creo que está empezando a culminar con esto de la cumbre. La cumbre me parece que es un buen nombre, es la culminación de un proceso ya de muchos años de trabajo y que ahora iglesias podemos decir, no solamente queremos nosotros tener una iglesia sana, un mensaje sano, sino también queremos nosotros participar en la extensión del Evangelio en todo el mundo, que es el llamado que Dios le hace a la iglesia. Así que la verdad que para mí es muy importante esto de la cumbre, las iglesias asociadas, ya tenemos gente en Colombia, iglesias hermosas en Colombia, en Guatemala. Hay un hermano aquí que creo que lo conoces, que de Costa Rica, que viene porque quieren sumarse en España. Podría ir nombrando todos los países, pero vienen hermanos de Paraguay, de muchos distintos lugares. Y la verdad que lo que Dios está empezando a hacer a mí me anima muchísimo. Ujú. Y Sam, ¿cuál dirías tú que es el riesgo, el problema de pensar, de pensar en capacitar líderes para bendecir internamente a la iglesia, preparar obreros para bendecir internamente a la iglesia sin tener una visión hacia afuera? Hacia los perdidos en general, no solo del otro lado del océano, Sí, sí. pero aquí mismo, en nuestro contexto. Bueno, ha pasado eso, me parece, y creo que estamos logrando salir de eso, pero creo que hubo una etapa donde nos concentramos mucho en qué es una iglesia sana, qué es la eclesiología, qué es una predicación sana, qué es la predicación expositiva. Todo eso es valiosísimo, es de muchísima importancia y yo de ninguna forma quiero desmerecerlo. Pero podemos enfocarnos en eso de tal punto de que nos olvidamos que todo eso tiene el propósito de crear iglesias sanas, saludables, que puedan ser replicadas dentro de nuestro propio país. Entonces, debemos tener una visión, no solamente de tener una iglesia sana nosotros, sino de la iglesia sana es como el ser humano. El ser humano sano
Obviamente entiendo de que muchos son llamados a la soltería y es también una vida bendecida en servicio al Señor. Entonces, no quiero desmerecer eso, pero el orden natural que Dios ha impuesto es que vayamos creciendo y que nos casemos y tengamos hijos. Y así las iglesias que no se reproducen, entonces falta algo, hay una dimensión muy importante que está faltando. Entonces, la plantación de iglesias dentro de nuestros propios países. Ya la mayoría de nuestros países tenemos masa crítica suficiente de que si trabajamos juntos podemos ir llenando. Todavía hay muchos lugares en Argentina donde hace falta plantar iglesias, pero eso lo podemos hacer nosotros. No quiere decir que no pueda venir algún misionero que sea de mucha ayuda, pero la responsabilidad es nuestra. Y, y cuando entendemos eso, entonces empezamos a entender, también somos responsables por enviar gente a plantar iglesias, a predicar un evangelio puro, claro, en otras partes del mundo y plantar iglesias sanas también en el resto del mundo. Y como hemos hablado muchas veces, los latinos, los hispanohablantes, los argentinos, los colombianos, los guatemaltecos, tienen una cosa muy especial y si van con la capacitación de vida, pueden ser de los misioneros más efectivos que puede haber en el mundo. Así que yo, con este proceso y este giro que estamos viendo, estoy muy animado. Ujú. Sí, y como dices, ¿no? El Señor nos ha dado tantos recursos y contactos y amistades y entrenamientos y lugares como el Seminario Carey también y otros en la región, pero no solamente es como para crecer internamente, ¿no? Y crecer en conocimiento y en fortalecer nuestras iglesias locales de manera interna, pero también con una visión hacia afuera. Porque yo creo que podemos estar creciendo en conocimiento y en buenos procesos de Nos, consejería. nos empachamos de buena mm, doctrina, pero nunca salimos a ejercitarlo, nunca salimos a la guerra y somos llamados a ir a la guerra. La gran comisión es yo digo que suena un poco demasiado teológico, pero lo explica, el imperativo escatológico de la iglesia. Imperativo es un mandamiento de parte del Señor y escatológico. Estamos en los últimos tiempos, estamos en esta época entre las dos venidas y entre las dos venidas nosotros hemos recibido una misión. Este tiempo es un tiempo que no va a durar siempre, vendrá el Señor y cuando llegue nos va a llamar a cuentas por lo que hemos hecho. Así que, y la obra que nos encomienda es la de llevar el Evangelio a los confines de la tierra. sí, viene a mi mente las palabras con las que comienza el libro el pastor John Piper, ¿no? De alégrense las naciones. Las misiones existen porque la adoración no existe. Dice, Exacto. un día las misiones se acabarán, el evangelismo Sí, se sí, acabará, la sí, sí. plantación de iglesias ya no se necesitará más. Este es el Sí, momento. sí. Ahora estamos en guerra y estamos esperando esa llegada triunfal de nuestro rey. Mientras tanto, estamos en guerra y no podemos descansar hasta que nuestro rey haya sido ya establecido su reinado por completo en este mundo. Así que hay mucho por hacer. Sí, y conociendo la realidad de Argentina, de Córdoba específicamente, Sam, pero también tú viajando por el continente, ¿cuáles son los mayores desafíos que has visto para que la iglesia latinoamericana participe de la misión? Que la iglesia latinoamericana pueda enviar plantadores de iglesias, enviar obreros transculturales. ¿Cuáles has visto que son esos mayores desafíos o tal vez esas barreras que la iglesia tiene que superar para participar en la misión? Yo diría que así, pensándolo rápido, veo tres cosas. Primero sería la capacitación práctica y teológica. Han ido muchos al campo misionero desde aquí, desde América Latina, desde Argentina, y muchas veces con una capacitación mínima, tanto en lo transcultural, que es de mucha importancia, pero también lo teológico. Esto lo habré dicho muchas veces, pero conozco situaciones donde gente se han ido a Marruecos o distintas partes con mucho afán y conozco dos casos donde se han convertido al Islam.
Y si te has convertido al Islam es que nunca tuviste raíces teológicas. Entonces uno dice, pero no quiero demorar tanto, tengo ya mucha pasión y somos un pueblo muy apasionado y eso es bueno, pero esa pasión también tiene que ir acompañado de sabiduría y necesitamos una buena capacitación teológica eh, para entender la historia de la iglesia, para entender la teología sistemática, eh, para entender por qué no aceptamos los preceptos del Islam. ¿Dónde están sus defectos? Si vamos a estar en un país islámico, queremos estar llenos de amor, no con un debate continuo, pero tenemos que saber la diferencia, tenemos que saber cómo defender nuestra fe ante los argumentos del Islam. Entonces, esa capacitación y hay que tomar el tiempo de ahondarse en el estudio, tanto de todo lo que sea transcultural, lo que es bueno leer biografías misioneras, realmente ir con una base de conocimiento que va a ser clave en el futuro. Después diría eso de asociarse. Pero no solamente una asociación por asociarse, sino las iglesias asociadas con un propósito. Cuando uno hay muchas asociaciones de iglesias eh, y quizás hay distintos propósitos dependiendo del grupo, ¿no? Y hay varias cosas. El mero hecho de asociarse y tener compañeros en el ministerio para el pastor es de gran valor, pero no debe quedarse en eso, aunque para muchos, en especial si están recién plantando una iglesia o muchas veces los pastores se sienten muy solos, entonces poder ser parte de un grupo, de poder llamar a un hermano cuando uno no está bien, eso es de mucha importancia. Eh, Capacitaciones que pueden llegar por la asociación también de mucha ayuda. Entonces, todo eso es de mucha ayuda, de mucho beneficio, pero no debe ser el propósito final de la asociación, sino que debemos estar fortaleciendo a los líderes, fortaleciendo las iglesias con un propósito que es de enviar misioneros. Y el movimiento, como tú sabes muy bien, el movimiento moderno de misiones nace de una asociación de iglesias, la asociación de Northamptonshire, en el centro de Inglaterra, de donde sale William Carey. William Carey nace de un grupo de hermanos que pasaron primero por una renovación teológica, una renovación, realmente para mí un avivamiento entre ellos. Recuperaron el evangelio sano, empezaron a predicar un mensaje evangelístico claro y fueron sorprendidos por los resultados. El evangelio funciona, predicándolo la gente se convierte. Y sus iglesias empezaron a crecer y en medio de ellos había un loco, William Carey, que decía, ¿y si lo tenemos que hacer acá? ¿No debemos hacerlo en otras partes? Perdón, hermanos, estoy leyendo mi Biblia y en Mateo, al final del libro, me parece que nos está diciendo que tenemos una responsabilidad. Y ellos empezaron a tomar eso muy en serio y de ahí nace. Y con el respaldo de esos hermanos, se pudo enviar el primer misionero bautista a la India. Y ha sido de distintas formas, pero ha habido muchas formas de manejar la parte organizativa. Pero esa asociación de hermanos es prioridad para poder tener un impacto misionero. Entonces, la capacitación, la, la, la Asociación. asociación Ujú. y yo tenía tres cosas en mente y se me escapa la otra. Está bien, no pasa nada. Pero yo creo que has dicho cosas muy importantes. Ya sé cuál era. Ajá. Ya sé cuál era. Adelante entonces con eso. Nos hace falta mecanismos para enviar. Si nos asociamos, bien, pero ¿cómo hacemos? Y ahí es de importancia tener eh, agencias misioneras comprometidas con la iglesia local, porque es la iglesia local que envía misioneros, pero la iglesia local no tiene la pericia, no sabe cómo sacar una visa en un país del, por ejemplo, el norte de África,
o cómo se hace para transferir el apoyo mensual. Hay muchos detalles y hay agencias en el mundo, Team, por ejemplo, la agencia tuya, eh, hay otras agencias como Reaching and Teaching, hay otras agencias incluso como la Misión Bautista, ¿cómo la AMB, IMB. la Ujú, ujú, AMB, ujú. y hay otras que son, lo que tienen son años y años, décadas, más de 100 años creo que en caso de Team, de experiencia. Y esa experiencia es valiosísima. Eh, entonces, ese conocimiento técnico, una iglesia local sola no puede, tampoco nosotros, gracias al Señor, hemos visto el crecimiento de ABRA, la Asociación Bautista Reformada Argentina, en los últimos años. Y hay muchas iglesias asociadas de todo el país, pero no tenemos idea de cómo hacerlo. Nos hace falta alguien que nos ayude a mandar una persona donde fuere. Entonces, esas tres cosas diría que son esenciales. Capacitación, asociación y una agencia misionera o varias agencias, porque dependiendo de la agencia, a lo mejor cierta agencia va a ser la agencia ideal para cierto proyecto, otra agencia para otro proyecto. Eh, Sí, y mucho de lo que estás mencionando se hace en conjunto, porque es muy difícil encontrar una iglesia que tenga todo eso, todos esos recursos de capacitación, de los procesos de envío bien establecidos y bien claros, y que se han hecho año tras año y ya tienen muchísima experiencia en eso. Pero si nos asociamos, podemos crear Claro, esta sinergia para sí, impulsar la misión sí, desde nuestras iglesias locales. sí. Entonces, al final es una red que a veces cuesta entenderla del todo, pero son seminarios como el Seminario CARE, son agencias como Team, como Reaching and Teaching, son ministerios como el Simeon Trust, son toda una red que de alguna forma todos estamos tratando de poner nuestra pequeña parte para un proyecto que nos supera a todos, pero que si logramos mantener la unidad, y no, como digo, no es de que tenemos que ser todos calcos exactos, clones los unos de los otros, pero sí tener ciertas cosas esenciales en común, un entendimiento de lo que es el Evangelio, de lo que es la iglesia local, cuál es el propósito de las misiones. Entonces podemos trabajar juntos y el Señor puede hacer muchas cosas. Sí, me viene a la mente, por ejemplo, tal vez alguna iglesia tiene mucha experiencia en consejería Sí, sí, que puede acompañar a candidatos, a misioneros, no solo de su iglesia local, sino de esta red de sí, iglesias sí, sí. para impulsar la misión y acompañar saludablemente procesos de candidatura Sí. hacia el campo misionero de plantadores de iglesias. Sí, sí, tal cual. Sí, el tema de la consejería bíblica me parece que es clave en todo esto y ha sido uno de los elementos que Dios ha venido usando en nuestras iglesias en los últimos años, ha ido creciendo y es de mucha ayuda para nuestras propias iglesias, pero ese respaldo para el obrero enviado es muy importante, porque una vez que están en el campo, van a sentir momentos de soledad, momentos de sentirse desubicados, de sentir tristeza, de sentir pena porque están allá y algún familiar murió en su país y no pudieron volver. Hay muchas cosas, no es fácil. Y tener gente que pueda ir a visitarlos, pasar tiempo con ellos, para que ellos no se sientan abandonados es de mucha importancia. Entonces hay roles para todos. Ujú. Y estas redes, Sam, desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves tú? Am, ¿Cómo cuidan de que una iglesia se aísle? De decir, nosotros podemos hacer esto solo, o simplemente decir, nosotros no podemos hacer nada. Una red de estas y participar en una red de estas, ¿cómo puede ayudar a que las iglesias puedan colaborar? Claro, bueno, creo que la iglesia que de repente dice, quiero hacer algo en misiones, pronto se va a dar cuenta de que sola no puede. No tienen los recursos, no tienen las capacidades necesarias.
Entonces, uno se ve obligado a empezar a buscar amistades, contactos, empezar a buscar de participar de ciertas redes. eh, y entonces acercarse. Si uno, por ejemplo, está viendo este video, pastor de una iglesia o miembro de una iglesia, donde sea, y dice, sí, esto me parece que es algo que quisiera hacer. Bueno, el tema es empezar a buscar contactos. Eh, eh, y hay formas, por ejemplo, en todo nuestro continente uno puede buscar coalición.org, me parece que es. Y ahí va a encontrar un montón de recursos teológicos muy buenos. Y por medio de eso va a empezar a conocer gente. Hay listas de iglesias, entonces uno en su propio país. En nuestro país alguien puede buscar ABRA, Asociación Bautista Reformada Argentina, abra.org, y seguramente que en Guatemala. Si yo soy un pastor en una iglesia en Guatemala, ¿cómo hago? Decime tú. Pues hay redes que impulsan la misión Por también ejemplo, de diferentes iglesias como la Cooperación Misionera Nacional, ¿verdad? Y tienen diferentes recursos y hay agencias misioneras conectadas a ahora te eso, estoy ¿verdad? entrevistando a ti. Claro, Sí. ahora yo soy entrevistado. Pero hay algo que me interesa mucho de todo lo que el Señor ha hecho aquí en Córdoba particularmente, pero está haciendo en la región. Y es un tema que va más allá de los países, geopolíticamente Sí, hablando, sí, ¿verdad? sí. Entonces hay pastores, iglesias involucradas de España, de Colombia, de Guatemala, de Costa Sí, sí. Rica, de Argentina, de Paraguay, de diferentes lugares. Pero también está la iglesia de otros contextos que no hablan español. Por ejemplo, Estados Unidos o iglesias europeas. Sí. Y me gustaría, Sam, porque tú tienes mucha experiencia como conectando los dos mundos, ¿verdad? Sí. Ah, hay algunos, y he escuchado varias veces esto, ¿no? Que la iglesia latinoamericana ya no necesita eh, personas, ayudas de extranjeros, ¿no? De gente que no habla español. Nosotros somos una iglesia fuerte, somos una iglesia madura, somos una iglesia que puede enviar y no necesitamos a nadie más de afuera. O hay el Sí, otro extremo es una dependencia absoluta, ¿verdad? Es claro. como si no viene la ayuda de Estados Unidos o de Canadá o de cualquiera de estos países, no vamos a hacer nada en la misión. Sí. ¿Cómo balancear esa realidad? Sí, yo creo que podemos entendernos como una familia. Y las iglesias, eh, sabemos que la historia de las misiones modernas es una historia que comienza en Inglaterra y se extiende a Estados Unidos. Hubo también una dinámica importante a partir de Alemania, Holanda. Ellos también mandaron misioneros de importancia, pero con el paso de las décadas, em, primero Inglaterra y después Estados Unidos fueron los que realmente, por tener recursos, por ciertas cuestiones geopolíticas, por la condición de las iglesias protestantes en aquellos lugares. Era la cuna del protestantismo. Entonces es obvio, es normal que todo arranque desde ahí. Siempre cuento, creo que es importante entender la importancia histórica de Guillermo de William Carey, porque antes de William Carey el protestantismo estaba reducido o estaba confinado a Alemania, Suecia, Inglaterra, las colonias americanas y nada más, en todo el mundo. Y a partir de William Carey y la explosión misionera del siglo XIX, ahora el Evangelio, no hay país del mundo que de alguna forma no se haya tocado y se ha establecido fuertemente en muchos países, como por ejemplo los países nuestros. Entonces han tenido un rol de importancia. Pero ahora estamos en otra época, que es de misiones de todas partes a todas partes. Bueno, ese movimiento moderno es como si fuera nuestro hermano mayor, pero no son nuestros padres, son hermanos y todavía podemos aprender de ellos y ellos pueden sernos de ayuda, pero nosotros somos hermanos menores que hemos madurado y quizás, como muchas veces yo tengo tres hermanos menores que son todos más grandes que yo. Yo soy muy petizo al lado de ellos y cada uno más alto, soy el más bajito y los más fuertes son ellos. Entonces sería
no sería muy sensato que yo dijera, no necesito de ellos, pero tampoco tiene sentido que ellos digan, no necesito de mi hermano mayor. Ahora somos todos adultos y nos tratamos como adultos y debemos trabajar juntos. Y lo que tienen los del norte son 200 y 300 años de experiencia, eh, de, de conocimiento institucional, que es muy valioso. Y a nosotros a veces en estas primeras etapas nos falta organización. Entonces, poder trabajar conjuntamente con ellos, en realidad primero creo que le agrada al Señor. No, esto no es fomentar una revolución, no es decir, esto no es marxismo, perdón que te lo diga así, pero acá no es cuestión de que estamos creando una revolución en contra de, no, vamos a trabajar juntos, pero nosotros debemos eh, ser maduros y tomar nuestra responsabilidad. Y creo que tenemos mucho, mucho, mucho por ofrecer. La calidad de los recursos humanos en nuestro continente es superior. La capacidad del latino de relacionarse, de amar a la gente, de llegar a la gente. eh, Obviamente hay gente del norte que también lo tienen, no estoy diciendo que no, pero para nosotros es una dimensión muy fuerte. Ahora, ¿qué falta aquí? Falta todavía mucha capacitación teológica. Entonces, si ellos nos pueden ayudar a fortalecer nuestras propias instituciones, si podemos tener en compañerismo con ellos organizaciones misioneras para hacernos fuertes nosotros, no en competencia con ellos, sino siempre trabajando y ayudando a llevar la carga. Y creo que el potencial es enorme, trabajando juntos. Sí, sí, yo creo que hay un punto intermedio de balancear, ¿verdad? No aislamiento y no dependencia tampoco, pero esta colaboración conjunta y mutua. Sí. A veces uno siente casi un resentimiento y es una lástima porque el Evangelio nos ha llegado desde el norte en la soberanía y en la providencia de Dios. Entonces seamos agradecidos. A la vez entendamos que hemos llegado a un punto en que empezamos a tomar pasos de adultos. Entonces seamos adultos, eh, maduros. Ya podemos estar pensando en una iglesia madura que acompaña, que también a veces lidera. Hay lugares donde van a ser los hispanohablantes los que van a ser los mejores líderes para ciertos proyectos. Muchas veces creo que a lo mejor puede haber equipos internacionales. ¿Qué forma de mostrar el amor de Cristo? De que haya un equipo mixto, donde quizás haya un africano y un guatemalteco y un inglés trabajando juntos eh, y todos compartiendo, todos bajo la palabra del Señor y dando una demostración de unidad, eh, puede ser algo que llegue a ser muy fuerte. Claro. Y Sam, para cerrar, para ir cerrando esta conversación, ¿qué pasos prácticos le recomendarías a una iglesia que dice, queremos participar, nos damos cuenta que no podemos hacerlo todo y no podemos hacerlo solos? ¿Por dónde comienzo? Sí, bueno, en Argentina diría, acércate a Abra primero, acércate al seminario CARI para empezar a capacitar gente y bueno, ya tienen un día para llegar a la conferencia. Lleguen a la conferencia, pero la conferencia se va a ir dando en cada año y con una rotación en distintas partes del mundo hispano, pero va a haber recursos en línea y entrar en contacto, buscar esa gente local y decir, ¿cómo puedo acercarme? Eh, Estuve el año pasado en Paraguay y creo que hay enorme potencial en Paraguay y algunos de esos hermanos van a venir aquí. Entonces, acercarse a las iglesias involucradas y decir, ¿cómo puedo yo empezar a formar parte de la comunidad de iglesias que comparten esta misma visión? Y así se van a ir abriendo puertas. Sí. Eh,
Un individuo puede ponerse en contacto con Reaching and Teaching en español o con Tim y decir, quiero hablar con David Puerto, a ver si David me ayuda. Sí, Yo estoy dispuesto a una iglesia que me contacten, que me busquen por Facebook, que me manden eh, un mensaje. Yo soy muy lento a veces para responder, ténganme paciencia, pero podemos, y así en cada país. sí, En España está Alberto Puente, que lamentablemente por cuestiones de familia no va a estar en esta conferencia, pero muy activo. Y en cada zona hay líderes. Entonces, si buscan en los contactos que hay en... ¿Te acordás la dirección de la cumbre? cumbremisionerajuvenil.org. Ahí está. Ujú, Cumbre Empiecen Misionera ahí. Yo Juvenil. creo que ese es el punto de partida. Sí, claro. Y también parte de una actitud de colaboración, ¿verdad? De decir, De abrirse. ajá, esto es Sí, algo que podemos hacer en conjunto, claro. en ayuda, en relaciones Qué importante eso. sí, con otras iglesias, otros amigos en la misión, ¿verdad? Exactamente. Y el tema es encontrar el equilibrio entre tener un compromiso con la doctrina, con la sana doctrina, y a la vez la flexibilidad de decir, este no es un clon mío, pero vamos para el mismo lado. Entonces vamos a ir juntos. Eh, es muy importante. Viendo una pequeña tendencia en algunas partes de América Latina de tomar la doctrina reformada y hacer de eso un fundamentalismo cada vez más cerrado, y eso nos va a terminar ahorcando. Y tenemos que encontrar esa apertura, esa solidez doctrinal. Pero ¿por qué hay una solidez doctrinal? Tengo la libertad de estrechar manos con hermanos que no son exactamente como yo, pero que comparten una postura doctrinal parecida, creen en la soberanía de Dios en la salvación, creen en la importancia de la iglesia local, y juntos podemos caminar en esto de cumplir con el mandamiento que el Señor nos ha dado. Excelente. Gracias, Sam, por todas estas ideas y esta conversación. Y siempre me anima a escucharte porque nos desafías desde tu experiencia trabajando en diferentes mundos, ¿verdad? Viniendo de otro país a América Latina, pero con mucha experiencia y corazón para que los latinos participemos también de la misión. Yo digo que el futuro pasa por América Latina, el futuro de la obra del movimiento misionero pasa por América Latina. Estoy convencido de eso. Bueno, nos deja un enorme desafío para seguir Sí. pensando, meditando e involucrarnos. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Esperamos que esta conversación haya sido útil para sus vidas, su ministerio, ahí donde el Señor les ha puesto, y que el Señor siga impulsando a la Iglesia Latinoamericana para participar en su misión. Nos vemos en una próxima entrega.